Qué bueno es alabarte, Señor. Qué bueno es servirte, Señor. Y bueno decir cuán dulces son a mis pies tu palabra, más que la miel en mi boca sedienta. Las palmas. Cuando
dímelo. ¿Qué te puedo dar que no tengas ya? Dímelo. ¿Qué te puedo dar que no tengas ya? Si todo es tuyo, si tú eres dueño de todo honor, la gloria y adoración. Si todo es tuyo, si tú eres dueño de toda adoración, dime yo, dímelo, que te puedo dar, que no tengas ya. Dime yo, dímelo, que te puedo dar, que no tengas ya. Si todo es tuyo, si tú eres dueño, si tú eres el dueño de todo honor, la gloria y adoración. Si todo es tuyo, si tú eres dueño, si tú eres el dueño de toda adoración. Si todo es tuyo, si tú eres dueño de todo honor, la gloria y adoración. Si todo es tuyo, si tú eres dueño, si tú eres el dueño de toda adoración. Dime que te puedo dar, que no tengas ya. Dime Dios, dímelo, que te puedo dar, que no tengas ya. Si todo es tuyo, si todo es tuyo, si tú eres el dueño de todo honor, la gloria y adoración. Si todo es tuyo, si tú eres el dueño de toda adoración. Si todo es tuyo, si tú eres dueño de todo honor, la gloria y adoración. Ahora la iglesia, dígalo. Si todo es tuyo, si todo es tuyo, si tú eres dueño, si tú eres el dueño de toda adoración. Si todo es tuyo, si todo es tuyo, si tú eres el dueño de todo honor, la gloria y adoración. Si todo es tuyo, tú eres el dueño de toda adoración. De toda Gracias, Señor Jesús. Pueblo, adórele a nuestro Dios. Adórale. Qué bueno es alabar al Señor. Aleluya, gloria a Dios. Qué bueno, Señor, es alabarte y glorificarte a ti, Padre.
Oh, gracias, Señor. Qué bueno Aleluya. sentir tu presencia en este lugar, oh Dios. Sí, Señor. Por eso, Señor, entregamos todo a ti, Señor Jesús. En totalidad, completamente, rindo mi alma y mi corazón. Oh Señor, no tengo nada más que dar. Oh Señor Jesús, qué bueno. Toma todo lo que soy. Oh Señor, porque todo es tuyo. Aleluya. En totalidad a ti, en totalidad a ti. Yo lo pido todo a ti, Señor. Todo tu Señor. Y una vez más. En totalidad.
y haz de mí, Señor, todo lo que tú quieres. Gracias, oh Dios. Gracias por tu amor, Señor Jesús. Gracias por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas. Te amamos, Señor, y te damos toda la gloria y toda la honra. En el nombre de tu Hijo Jesús, oh Dios Todopoderoso. Amén. Amén. Démosle otro fuerte aplauso al Señor. Vamos a pedir a la hermana Aida que nos haga la oración por ellos, los niños, los jóvenes, la clase que van a tomar y también por los maestros que van a impartir esa enseñanza, que sean guiados por el Señor en todo. Gracias te doy por cada uno de ellos, mi Dios, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Amén. 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 Vamos a entonces esperar que los niños pasen y los demás pues pueden tomar sus asientos y nos preparamos para compartir la palabra del Señor. Que el Señor nos tenga para este día. Como ustedes saben, cada mes estamos trayendo un tema, y ese tema por el cual entonces nos enfocamos en las diferentes enseñanzas, pero sobre todo en los mensajes. Ya hemos estado teniendo diferentes temas y enfocándonos sobre eso, y hemos visto cómo el Señor ha ido bendiciendo a través de ese tema y lo que su palabra nos está revelando a través de eso. A este mes pues lo hemos llamado el mes del propósito. El mes del propósito. ¿Y qué es un propósito? Si nos ponemos a buscar en la escritura, no en la escritura, después se va a ver la escritura, pero nos ponemos a buscar en un diccionario la definición de propósito. Dice: la razón o el motivo por el cual se hace algo, o algo se hace o no se hace. Puede haber un propósito de llevar a cabo algo, como también un propósito de no hacerlo. Entonces es la razón, el motivo. Cuando hay un propósito y hay unas razones y un motivo bien definido, entonces eso nos lleva a tomar una acción. Hay personas que a veces están en la vida y no tienen propósitos, no tienen ningún tipo de propósito, sino que viven cada día por vivirlo, y es lo que se dice comúnmente, aunque es una palabra, ¿verdad?, que quizás suena un poquito fuerte, pero es la que usamos comúnmente por fuera. Y se dice, cuando una persona no tiene propósito y no está bien definido en lo que es su vida y en lo que va a hacer, es como tirar y hace cosas sin sentido, es como tirar tiros al aire. Así que dicen, ¿verdad? Hace tiros al aire, pues, no sabe ni para dónde va ni nada, sino al aire, no sabe ni hacia dónde se dirige. Ahora, qué diferente cuando tenemos un cartelón ahí marcado, y tenemos ahí los círculos bien definidos y comenzamos a disparar, a tirar, y seguimos con el propósito porque queremos darle en el blanco, en el punto del centro. Y es ahí entonces cambian las cosas, porque tenemos ya unas razones, unos motivos por el cual entonces ahora vamos a hacer algo. Y eso es lo que es el propósito. El propósito. ¿Cuál es nuestro propósito o razones para estar aquí en este mundo o en esta vida? Pero vamos a tratar diferentes temas. Y el primero que vamos a tocar, y va a ser hoy, y es: ¿qué propósito tuvo Dios para crear todas las cosas? Está interesante, ¿verdad? El propósito que tuvo Dios para crear todas las cosas. En los próximas, si no me equivoco, 3 horas lo vamos a entender. Y yo lo voy a explicar. Amén. Amén. Dijeron amén. Después no estén mirando el reloj, ni estén desesperados, porque algo predicó el pastor. No, vamos a ir tratando de llevarlo junto con la escritura,
del propósito, porque está revelado en la palabra de Dios. Mire, eso es un tema. ¿Qué razón, qué propósito tuvo Dios al crear las cosas? Es un tema que cuánto se está tratando de las personas poderlo comprender y entender, y la gente dice, pero ¿para qué entonces Dios hizo todo lo que hay? ¿Para qué Dios hizo esto? ¿Para qué Dios hizo aquello? Y cosas que a veces uno dice, pero no pueden llegar a comprender del todo. Y muchas veces mismos creyentes, cristianos, por más que a veces se les puede tratar de explicar, como que no lo llegan a comprender, a razonar. Pero vamos a tratar hoy, a ver si podemos lograr algo, de el propósito, las razones que tuvo Dios para haber hecho toda la creación. No tienen que buscarlo, pero si lo desean buscar, lo buscan, si no, lo anotan en su mente, si tienen un lapicito. Pero ¿saben dónde está la clave? La clave está, claro, vamos a usar diferentes pasajes de la Escritura, pero la clave principal está en el Salmo 19, el primer versículo del Salmo 19. ¿Qué dice ahí? Los cielos cuentan, vamos a decirlo todos juntos, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Verdad que es sencillo? Ahí está la clave. Esa es la clave. De lo demás, entonces, vamos a ver cómo esto se comparte con otros pasajes de la Escritura, otros versículos que refuerzan lo que ahí el salmista llegó a entender y que el Señor les reveló para poderlo él presentar y poderlo él traer para que otros pudieran apreciar lo mismo que él pudo apreciar. Cuando dice los cielos cuentan, se está refiriendo a todo ese espacio, el espacio que vemos, que le llamamos cielo, que la misma Escritura le llama cielo. Dice los cielos cuentan, los cielos relatan, es como si estuvieran hablándole a alguien. No es contando 1, 2, 3, 4, no. Cuando dice los cielos cuentan, está diciendo los cielos están relatando. Como nosotros cuando contamos algo a alguien de lo que sucedió, los cielos están relatando, los cielos están testificando, los cielos están siendo testigos de la gloria de Dios. Dice el firmamento, todo lo que está ahí debajo del cielo, todo lo que cuando nosotros miramos en el día y miramos en las noches y vemos todo alumbrado y todo lo que se alcanza a ver, ese es el firmamento, todas las estrellas, planetas, lunas, asteroides, meteoritos, cometas, todo lo que hay en el espacio, ese es el firmamento. Dice los cielos cuentan, relatan, testifican de la gloria de Dios, y el firmamento, todo lo demás que está ahí debajo del cielo creado, es parte de lo que Dios entonces nos está hablando a cada uno. Todo lo que Dios creó para que nosotros pudiéramos entonces comprender quién es Él. ¿Por qué Dios hizo todo esto? Para que podamos nosotros entender su gloria. Por eso dice, cuentan la gloria de Dios. El firmamento dice, proclama, anuncia la obra de lo que Él hizo con sus propias manos. Cuando dice la palabra su gloria, eso lo que está significando, lo que está queriendo decir es, cuando usa la palabra gloria en la Escritura, hay diferentes connotaciones, pero todas se refieren hacia el Señor. Y una de las connotaciones cuando se usa la palabra gloria, ahí estaba la gloria de Dios. Cuando oímos y decimos, ahí estaba la gloria de Dios, y la gloria de Dios allí se derramó. Una de las primeras connotaciones que es que la gloria de Dios es su presencia.
es su existencia. Pero también la gloria de Dios es cuando decimos eso, allí también vino la gloria de Dios, sobre todo, es su poder. También se refiere a su grandeza. Se refiere a todo aquello que manifiesta lo que es de Dios. Así que cuando entonces el salmista aquí escribe este Salmo 19, el versículo 1, está reconociendo que los cielos hablan, relatan, cuentan de esa grandeza de Dios, y que es no solamente su grandeza, sino que su presencia está en todo lugar de todo lo creado. Y cuando vemos que dice que todo lo demás que se creó es lo que es, significa y da a conocer lo que es su poder para haber creado todas las cosas, entonces ahí es donde vamos empezando a comprender por qué Dios hizo toda la creación, por qué todo lo que vemos alrededor, todo lo que hay es hecho por Dios, y cuál fue el propósito, para que a través de su creación nosotros podamos conocerlo y nosotros podamos entender que esto lo hizo aquel que hizo todas las cosas y que es infinito, eterno y todopoderoso para haber creado una creación como la que nosotros tenemos. No hay otra manera de que cuando nosotros entonces vemos lo que está a nuestro alrededor, vamos entonces a entender que esto no pudo haberse hecho por sí solo, que esto no pudo haberse salido de una, lo que llaman la teoría de la evolución, o de un accidente. Esto no surgió por sí solo, que esto tuvo que haberlo hecho alguien, y ese alguien es el Dios que nosotros le estamos sirviendo. Es ahí donde entonces podemos llegar a comprender por qué entonces Dios hizo todo esto, para Él manifestarse, Él revelarse, Él darse a conocer quién es Él y la grandeza que es Él. Ahora, hay un punto importante. ¿Por qué entonces Él tuvo que hacer todo esto? Para darse a conocer, para revelarse, para que otros puedan ver su grandeza. ¿Por qué Él lo tuvo que hacer así? Dice la Escritura, el mismo Jesucristo, hablando en Juan capítulo 4, el mismo Cristo dijo, porque Dios es espíritu. Dios es espíritu. ¿Y qué quiso decir Jesucristo cuando dijo que Dios es espíritu? Que Él es invisible. Él es invisible. Dice en Juan el capítulo 1, ya más por ahí el versículo 18, dice, porque primero en el 4 dice que Dios es invisible, en otras palabras, es espíritu, que no se puede ver, es invisible. Y ya en Juan 1, el versículo 18, cuando ahí nos está hablando también de eso que es de Dios, en lo cual Él mismo da a revelar a Juan, porque Juan, ahí no fue Cristo el que lo dijo, ahí fue Juan el que está hablando y está escribiendo también en ese primer capítulo de Juan, y más específicamente en ese versículo 18, que dice que nosotros nunca vamos a poder lograr ver a Dios así como somos humanos. Dice ahí claramente, porque a Dios nunca, jamás, nadie que lo ha visto. A Dios nunca, jamás, nadie lo ha visto. Nadie lo ha visto. Pero se refiere a aquellos que somos dentro de lo que es la humanidad. Como seres humanos, nunca vamos a poder lograr ver a Dios. Porque cualquier persona que quiera ver a Dios, lo que es, Él es invisible, primeramente, porque es espíritu. Pero que cualquiera que quiera verlo, conforme a lo que la palabra de Dios nos dice, que el que se pueda presentar delante de Él, en lo que Él es su gloria, en lo que es su grandeza,
en lo que es su eternidad, va a caer muerto inmediatamente. Porque nadie va a poder estar delante de Dios y poder resistir esa gloria y esa presencia de Él. Cuando Moisés subió al monte, ahí en Éxodo, y allí se reflejaba un poco de esa presencia de Dios, y Moisés la experimentó. Pero llegó el momento que Moisés le dijo: ahora, Señor, me gustaría verte, me gustaría poder verte. Había hablado con Él, había visto señales que Dios había hecho, cuántas cosas Dios le había demostrado de su existencia y de su presencia, de su grandeza, de su poder, por medio de todas esas señales desde que estuvo en Egipto. Pero llegó el momento en que Moisés, claro, nosotros todos como curiosos, quisiéramos saber y ver más allá. Y Moisés le dice: ahora déjame ver tu gloria, déjame ver tu presencia, déjame verte a ti. ¿Y qué le dijo el Señor? Eso no lo vas a poder. Pero mira, para complacerte un poquito, Moisés, para que no te quedes así, no te decaigas, no te desanimes, vete detrás de esa piedra. Y había una roca allí. Y de esa piedra había una pequeña grieta, un pequeño espacio de la piedra que estaba agrietada. Y dijo: vete detrás de esa piedra y mira desde ahí. Pon tus ojos y mira desde ahí. Que yo voy a pasar por el otro lado y lo único que vas a poder ver es mis espaldas. ¿Cómo sería eso? Y dice que cuando Moisés obedeció y se fue ahí detrás, mirando, dice que ahí pasó el Señor y que él pudo ver de esa gloria de la espalda. ¿Qué pasó con Moisés? Miren, tenía que cubrirse. Cuando Moisés llega al campamento, lo menos que él esperaba, que ese resplandor de Dios lo había arropado todo su rostro. Cuando él va al campamento, nadie podía ver el rostro de Moisés por el resplandor que él traía. Eso es como cuando una persona está fuera trabajando, va a la playa y quiere tomar bastante sol. Y cuando sale del lugar, si está en el campo jugando, está en la playa y llega, ¿y qué es lo que dice de este muchacho? Te quemaste, ¿verdad que sí? Está reflejando el sol que le llegó a su rostro. Moisés reflejaba la presencia de aquel que se la había revelado. Gloria a Dios. Nadie podía resistir. Si no podían resistir a Moisés, que era simplemente un reflejo, ¿qué será cuando estamos delante de la presencia del Señor? A Dios no lo ha visto nadie jamás, solamente los ángeles. Porque la Escritura dice, y en Job capítulo 1 dice, que los ángeles están delante del trono del Señor y ellos reciben órdenes y Dios les da órdenes, pero ellos son seres espirituales también y ellos también fueron creados por Dios y ellos pueden estar delante del trono, delante de la presencia de Dios. Ahora, nosotros en nuestra condición de humano no podemos verlo directamente. He ahí la razón por la cual Dios, siendo espíritu invisible, siendo un Dios de tanta poder, de tanta magnificencia, de esa gloria que los rodea, que le llena, de ese resplandor, no se puede presentar directamente ante lo que es la humanidad. Pero entonces Él hizo toda la creación para que a través de la creación nosotros como seres humanos podamos saber que hay un Dios grande, verdadero, un Dios que se revela, un Dios que se ha dado a conocer, un Dios que hizo todas las cosas que hay. Y a través de esa creación, a través de toda la naturaleza que nosotros podemos ver a nuestro alrededor, Dios ahí está manifestando su presencia. Dios ahí está manifestando su gloria y Dios ahí está manifestando su grandeza.
Esa es la manera que entonces, ¿por qué Él creó todo lo que hay? Porque Él tenía su reino y tiene su reino invisible. Sus ángeles son invisibles. Él es invisible. Todos son espirituales. Pero entonces Él decidió hacer una creación material, una creación física, para que a través de esa creación Él pudiera también revelarse. Ahí es la parte donde dice en Romanos, el primer capítulo, el capítulo 1, dice el versículo 20, dice, porque las cosas invisibles de Dios, escuchemos bien lo que dice ahí, es muy a tono con lo que está diciendo el Salmo 19. Dice el apóstol Pablo ahí escribiendo, claro, con revelación divina. Dice, porque las cosas invisibles de Dios, y ahí lo recalca, invisibles de Dios, no se puede ver a simple vista. Nuestros ojos nunca lo van a poder lograr, ver las cosas invisibles de Dios. Dice, las cosas invisibles de Dios, dice, su eterno poder. Su eterno poder son las cosas invisibles de Dios. No solamente su eterno poder, sino aquello otro que es de Dios, que es su deidad, su propia deidad, lo que es de Él mismo, de Dios. Las cosas invisibles de Dios, que son ¿cuáles? Su eterno poder y su deidad, dice, se hacen visibles. Las cosas invisibles de Dios, que ahí incluye su eterno poder y su deidad, lo que es Él de Dios, se hacen claramente visibles. Se hacen claramente visibles, dice ahí claramente, a través de la creación. Amén. A través de lo que Él ha creado. Y dice, para que nadie tenga excusa de su presencia y de su poder. Nadie tenga excusa. Solamente hay gente que dice, pues ¿dónde está Dios? ¿Por qué no se presenta aquí? Miren qué atrevimiento, ¿saben? Como decíamos el viernes, hay muchos que quieren desafiar, provocar, tentar a Dios. Pero eso es ignorancia. ¿Dónde está? Si Dios existe, mira a tu alrededor y verás la gloria de Dios. Dale. Ahí está, entonces toma más sentido lo que dice el Salmo 19 y lo que está diciendo ahí en Romanos capítulo 1, que Dios es invisible. En Juan vimos que dice que Dios es espíritu, que a Dios nadie lo ha visto ni nadie lo puede ver directamente. El propio Juan, que escribió ese evangelio de Juan, ya escribiendo en Apocalipsis, ahí mismo en su primer capítulo, si no es que el capítulo 1, dice que cuando Dios, Jesucristo se le reveló, y dice que cuando fue llevado para ver las cosas que le iba a ser mostradas, dice que él estaba así, de repente había uno de espalda delante de él, y aquel que estaba de espalda, lleno de gloria y esplendor, cuando se voltea, y Juan está ahí frente a él, y se voltea y lo ve de frente, que era Jesucristo el Cordero resucitado, el Cordero lleno de gloria y esplendor allá arriba en los cielos. Y dice que cuando Juan lo vio, mismo Juan testifica y dice, yo caí como ¿qué? Como muerto. Y Juan no estaba en cuerpo físico. Juan fue tomado en una visión. Y aún en una visión, Juan, viendo la imagen, el reflejo y la presencia ahí de Cristo, dice que cayó como muerto. Por eso es que nadie puede resistir estar frente de la presencia de Dios si no está en la condición igual que la de Dios, en un cuerpo espiritual glorificado. Pero nosotros en este momento nos estamos conformando con solamente ver su grandeza a través de la creación. Nos estamos conformando
porque tenemos la fe, tenemos la esperanza, como dice en Primera de Juan, capítulo 3, que va a llegar el momento en que ya no vamos a verlo a través de las estrellas, a través del universo, a través de los árboles, de los animales, a través de toda la creación, a través de los mismos humanos. Ya lo vamos a ver directamente a Él, dice, y le veremos cara a cara, tal y como es Él, porque seremos semejantes a Él también. Gloria sea el nombre de Jesucristo. Seremos semejantes a Él, no iguales a Él, porque Él es Dios. Él es Dios, pero seremos semejantes a Él porque nos va a dar un cuerpo nuevo, cambiado, transformado, un cuerpo espiritual. Pues entonces vamos a estar frente a la presencia de Dios y lo contemplaremos y estaremos con Él por toda la eternidad. Gloria sea el nombre de Dios. Aleluya. ¿Por qué Él hizo todo lo que ha hecho? Para que Él poder revelarse y que a través de la creación se pueda conocer. No haya excusa, como dice ahí en Romanos 1:20, para que no haya excusa de ninguna clase, para que nadie tenga que decir yo no me di cuenta. Solamente mirar todo alrededor y mirar hacia arriba podemos ver la gloria de Dios, su grandeza y su poder. Ahora, ¿qué es lo que ha pretendido hacer el enemigo? ¿Qué quiere hacer el enemigo? Dice en 2 de Corintios 4:4, dice, porque el Dios de este siglo, ¿quién es el Dios de este siglo? Satanás, nuestro enemigo. Dice, ¿ha cegado qué? El entendimiento. Lo ha cegado. Le ha puesto una venda. Ha entenebrecido el entendimiento, lo ha confundido. Dice, ¿para qué? Para que no le alumbre la luz de Jesucristo. El mismo Satanás ha buscado entenebrecer el pensamiento, entenebrecer el entendimiento, para que la gente, al ver toda la creación, todos los cielos, para poder ver toda la naturaleza, no puedan relacionarlo con el Creador. ¿Y cómo sabemos esto? Por la influencia que ha tenido el enemigo a través de lo que llamamos la teoría de la evolución. A través de esa teoría de la evolución, Satanás ha buscado hacer ver que esto existe no porque hay un creador, hay un Dios, sino que esto existe porque por sí mismo se fue dando y de repente todo surgió. Hace unos años atrás, a mí me gusta estudiar mucho de esto, de lo que es el espacio, la creación, las estrellas, movimiento, las galaxias, porque cada vez que yo escucho de las cosas que se siguen descubriendo, más uno entiende y más uno comprende de la grandeza de Dios, de la grandeza del Señor. Por eso es bueno conocer lo que se va descubriendo, no las teorías que dicen los científicos, porque sus teorías están confundidas. Entonces ahí es donde quieren hacer ver de que no hay un tal creador. Eso es invención de las religiones, porque esa es la manera en que Satanás entonces, al confundir, entonces la gente no busque al creador, no busque de Dios, y al no buscar de Dios, entonces él está tomando la delantera. Pero nosotros, gracias al Señor, gracias al Señor. ¿Cuántos aquí creemos en Dios y sabemos que es el Señor? Amén. Porque si no fuera así, no estuviéramos aquí, ¿verdad? Perdiendo el tiempo. Ahora, sí sabemos, lo hemos experimentado, de la presencia y grandeza de Dios. ¿Qué dice la Escritura? El Salmo 14. Dice el necio en su corazón. ¿Qué dice el necio? Que no hay Dios. Dice el necio. Yo no quiero ofender a nadie,
Por eso me aseguré si todos los que estamos aquí creemos en Dios. Porque van a decir, mira, ella me dijo necio. Yo no estoy diciendo necio a nadie, no quiero ofender. ¿Quién lo dijo? La palabra. Dice el necio. Lo dice claramente en el Salmo 14. Dice ahí el versículo 1. Dice el necio en su corazón que no hay Dios. Ahora, ¿qué significa la palabra necio? Significa ignorante. Y no estamos hablando ni ofendiendo a nadie. Y me aseguré de que aquí nadie fuera a ofenderse. Pero aquellos que después nos van a ver por el internet, por favor, me perdonan, pero no lo dije yo, lo dice la palabra. Dice que aquel que no cree en Dios y dice que Dios no existe, dice la misma escritura que es un necio. Y necio significa ignorante, pero no es asunto de ignorante de ofender al intelecto. No está diciendo que no tiene intelecto o no tiene conocimiento. Más bien lo que se refiere a ignorante es que no ha permitido comprender las cosas de Dios, sobre las cosas espirituales. Ahora también tiene otro significado la palabra necio, no solamente un ignorante, sino también dice uno que es terco. Y hay gente que se empeña y se empeña en decir, no, eso no es así, viéndolo con sus propios ojos. Amén. ¿Cuántos hay que quieren debatir? Quieren hacer discusión y traer polémicas en que Dios no existe y Dios no existe. Y por más que uno le pueda explicar, por más que uno le enseñe lo que dice la palabra, no quieren aceptarlo, se ponen tercos. Y al ponerse tercos, no dejan que la luz de Jesucristo les pueda lograr. ¿Cuántas falsedades de teoría científica no se están dando hoy día? Y las escuelas han quitado la palabra de Dios para meter las teorías científicas. Y el que no siga esas teorías científicas no va a poder pasar la clase. ¿Por qué? Porque el enemigo les ha cegado el entendimiento. Ustedes pueden creer que hace unos años atrás, conocen lo del Big Bang, ¿verdad? Que es la gran explosión. Hace años atrás, no me acuerdo. Digo, no tan atrás, pero me acuerdo de unos años atrás. Siempre se ha hablado de la gran explosión del Big Bang. ¿Y qué es lo que se decía? Que era una masa gigantesca que había en el espacio de materia. Y de repente esa masa gigantesca creció hasta que ¡pum!, reventó, explotó, y ahí se repartieron unos para allá, otros para acá, otros para acá y para acá, y ahí es que salió todo el universo. Ahora de un tiempo para acá cambiaron. Dicen que no fue una masa, una bola gigantesca. Ahora dicen que fue un átomo. Un átomo. ¿Saben lo que es un átomo? Es una partícula tan pequeña que no se va a poder lograr ver a simple vista, y hay que usar cierto, ¿verdad?, microscopio y cosas especiales para poder ver un átomo. Y un átomo se compone ¿de qué? De protones, neutrones y electrones. Yo anoche estuve estudiando la enciclopedia británica. Y pude conseguir toda esta información. Amén. Pero ¿qué dice? Que es tan pequeñita y tan diminuta que no puede ella llegarse a ver en una forma tan fácil y sencilla. Entonces, el átomo, ellos dicen que hubo un solo átomo, uno solo, no un grupo de átomos, un solo átomo. Y ese átomo, él mismo, se dividió entre sí mismo y siguió dividiéndose, y siguió dividiéndose hasta que formó todo el universo. Mire, en una cucharada de agua, todo lo que hay, toda la materia, todo lo que es materia se compone. La base principal de la materia son los átomos. Los átomos es la base principal de la materia.
Entonces todo tiene átomos. Por eso es que ahora han sacado esa otra teoría de la evolución, que en vez de ser de una masa gigantesca, es un átomo. Entonces, en una cucharada, si tomamos una cuchara y en esa cuchara ponemos agua, hay millones de átomos en esa cucharada de agua. Millones. El cuerpo humano también se compone de átomos. Esta pared, este techo, esta alfombra, este piso, esta silla, todo tiene átomos. Y son millones, de trillones, cuatrillones de átomos que están compuestos todo lo que existe y todo lo que se ve. Y uno dice, ¿y dónde salió ese átomo? Como la gente preguntaba siempre, pero ¿de dónde salió esa masa gigantesca de materia? Pero no sabían dar la explicación. Ahora quieren decir que ese pequeño átomo fue el que originó todo lo que existe, pero ¿de dónde salió ese pequeño átomo? No lo saben explicar. Todavía hay cosas en esta tierra que todavía los científicos no han podido dar una explicación clara, y una de ellas es por qué hay tanta agua en la tierra, de dónde salió toda esa agua en los mares, de dónde salió toda esa agua en los ríos, por qué una agua es dulce y una agua es salada, por qué por debajo de la tierra también corren ríos, por qué salen agua de las montañas más altas y cómo se van por un lado y unos se van por otro. Todavía no han podido explicar de dónde salió tanta cantidad de agua que hay en los mares, en los océanos. Han inventado unas cosas, ahí no va a entrar en eso ahora, pero cuando uno dice, pero esto no tiene sentido, pero eso es lo que el enemigo ha influenciado, ha entenebrecido los pensamientos para que no les alumbre la luz de Cristo. Pero una vez nosotros somos alumbrados por la luz de Cristo, entonces vamos a entender que esto no se hizo por sí solo, que esto lo hizo alguien que es más grande y mayor y más fuerte. Porque la creación, miren, en una ocasión yo fui a un lugar que hay cosas así del espacio, y me puse a ver un sinnúmero de descubrimientos y fotos y videos, y en uno de ellos decía que hasta el momento, años atrás, hasta el momento se habían descubierto unos 500 millones de galaxias. 500 millones de galaxias. Y sabemos lo que es una galaxia, ¿verdad? Nosotros vivimos en una galaxia. Y esta galaxia, donde todo lo que miramos alrededor en la noche y en el día, estamos en la misma galaxia, en una sola. Y hay galaxias que son un poquito menor que la nuestra, y hay galaxias que son mayores que la nuestra. Y saben que eran 500 millones de galaxias, así como la nuestra. Y hasta hace poco trajeron un nuevo reporte que hay alrededor de 1 billón de galaxias. 1 billón de galaxias. ¿Y de dónde salieron todas esas galaxias? ¿De dónde ha salido todo eso? ¿Se sigue generando ella misma? ¿O hay alguien que ha hecho todo eso? La creación es grande, la creación es enorme, la creación es inmensa, pero más grande, enorme e inmenso es aquel que la creó. Amén, gloria a Dios. Ese es el Dios que nosotros recibimos, ese es el Dios que nosotros conocemos. Si grande es la creación, más grande es el que la creó. Y ese es el engaño de Satanás, que no le alumbre la luz de Cristo para que no crean en la existencia de Dios, para que no crean que Dios existe realmente y que Él hizo todas las cosas que nosotros vemos a nuestro alrededor.
Y ese es el engaño. Pero dice en Juan capítulo 8, dice, porque cuando nos alumbra la luz de Cristo, entonces conocemos la verdad. Y dice, y conoceréis la verdad, y la verdad nos hará libre. Libre de engaño, de mentira. Y vamos a conocer la verdad de Dios y vamos a ver que todo lo que existe, todo lo que hay, fue hecho por uno solo. Y ese es el Dios que nosotros le servimos. Amén. Dice en Génesis capítulo 1, empezando la palabra de Dios, la Biblia, en el primer versículo del capítulo 1 de Génesis, dice, en el principio, ¿qué? Creó Dios los cielos y la tierra. Nosotros estamos en este mundo por voluntad de Dios. Y todo lo que existe es la manera en que Dios quiso darse a conocer. Él se quiso dar a conocer a través de todo lo creado. Y hay personas que dicen, pero ¿por qué tantas galaxias? ¿Por qué existen tantos, innumerables, de estrellas, de planetas? Para que nosotros cada día entendamos el poder y la grandeza del Dios que nosotros servimos. Si hubiese hecho solamente un sol, una luna y una tierra, entonces no íbamos a ver un Dios tan grande. Pero cada vez más siguen saliendo galaxias, siguen saliendo estrellas, siguen saliendo más y más que logran descubrir. Entonces ahí podemos ver que Dios no es un Dios limitado, Dios es un Dios infinito y es eterno. Porque si grande es la creación, más grande es aquel que la creó. Démosle la gloria. ¿Por qué nosotros estamos aquí? Dios, ¿cuál fue el propósito? Dios tuvo su propósito al hacer la creación. Y es para Él darse a conocer, para Él manifestar su gloria, su presencia, su grandeza, su poder. Y eso se deja ver a través de la creación. Pero nosotros, ¿cuál fue el propósito también de nosotros? Ser creados junto con toda esta creación. Dice la Escritura en Génesis 1:26 que Dios dijo, ahora hagamos al hombre. Ya había hecho todo. Dice, ahora hagamos al hombre conforme a ¿qué? A nuestra imagen y semejanza. ¿Y qué significa conforme a nuestra imagen? Una imagen, cuando buscamos el significado, una imagen es aquello que está reflejando a otro y aquello que describe cómo es la persona. Cuando nosotros vemos una estatua que se levanta por alguien famoso, por alguien que hizo grandes proezas, fue un héroe, vemos que le hacen una estatua, una imagen. Y cada vez que la gente ve esa imagen, ese es el reflejo de la persona. Y da una descripción de cómo era la persona. Pero eso es solamente un reflejo, no es la persona en sí. Cuando dice que nosotros fuimos hechos a imagen de Dios, es que nosotros hemos venido a ser el reflejo de lo que es Dios. No que somos Dios, sino el reflejo de lo que es Dios. Y es ahí cuando una imagen está representando a la persona, ¿quién fue? Nosotros, siendo la imagen de Dios, nosotros estamos no solamente siendo el reflejo de Dios, sino que también nosotros somos una representación de Dios dentro de su creación. Amén. Cada ser humano que está sobre la tierra ha sido hecho de la misma manera, a imagen y semejanza de Dios. No importa si cree en Dios o no cree en Dios, todos hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios. Y esa imagen es la que nosotros ahora reflejamos a través de nuestra vida. Que Dios, el creador de todas las cosas, ahora nos ha hecho también a nosotros. Y no solamente somos la imagen y representación de Dios dentro de su creación, sino que dice también la Escritura a imagen y semejanza. Ahora, cuando dice semejanza, se está refiriendo
a otros atributos que nosotros tenemos. Unos atributos, unas capacidades que Dios nos ha dado, unas virtudes, donde nosotros ahora hemos recibido ese parecido a Dios. ¿Y cuál es el parecido a Dios? Que tenemos esa capacidad de pensar, de actuar, de calcular. Tenemos diferentes virtudes para hacer cosas. Dios nos ha hecho con esas capacidades, así como Él tiene todas esas capacidades y virtudes. La única diferencia que Dios tiene unas capacidades y unas virtudes y tiene todo aquello que es de Dios, que Él no lo comparte con nadie. Él ha compartido con nosotros capacidades que son terrenales, materiales, para nosotros vivir sobre esta tierra. Pero aquellos atributos de Dios, que son su ser de Dios, que son de la deidad, eso Dios no lo comparte con nadie, porque eso solamente le pertenece a Él. Nosotros simplemente hemos sido un reflejo de Dios sobre esta tierra, de lo que es Dios y también la capacidad que nos ha dado. A ningún otro ser que hizo sobre esta tierra, Dios le dio ese soplo de vida y le dio esas capacidades de razonar, pensar, calcular, tomar decisiones. Él nos hizo con un intelecto. Él para pensar, Él nos hizo con emociones, para alegrarnos, para entristecernos, para sentir los unos por los otros. Y también nos hizo con una voluntad para llevar a cabo decisiones y tomar acciones. Dios nos hizo a su imagen y semejanza, con el propósito de que ahora nosotros somos los responsables de su creación, de la creación de esta tierra. Ahí es donde Dios se refleja, porque Él mismo no se puede presentar como es Él. Pero entonces Él nos hizo a nosotros, los seres humanos, para Él, a través de nosotros, entonces revelarse también a su creación. Esa es la manera. ¿Por qué razón Dios hizo la humanidad? Porque Él no solamente quería tener un ejército o quería tener una creación de ángeles, sino que Él también nos hizo a nosotros para que nosotros, dentro de su creación, también fuéramos personas y gente con físicas, materiales, donde el Dios invisible se iba a reflejar a todo el resto de la creación. Y ahí la parte que nosotros entonces podemos entender. Dios hizo todo lo que existe para revelarse, pero nos hizo a nosotros para que nosotros lo reveláramos a Él. ¿Quién es Él? Su grandeza. Nos hizo para que nosotros ahora le glorifiquemos, porque Él es el único y verdadero Dios. Amén. No hay otra manera de poder explicar o entender esto. Dios se ha revelado a través de su creación. Dice que Él ha llenado de su presencia, de su gloria, todo lo que Él ha creado. Lamentablemente, la humanidad le ha dado la espalda a Dios y no ha querido creer en el Creador. Pero gloria sea su nombre, que nosotros hemos creído en Él y ahora su gloria se refleja a través de nuestra vida. Ahora nosotros podemos reflejar esa gloria que Dios nos ha dado. Dice en Isaías capítulo 6, el versículo 3, dice que los ángeles serafines alrededor de su trono están cantando y diciendo todo el tiempo y todo el día: Santo, Santo, Santo. Y no se cansan de decir Santo, Santo, Santo. Y con ese diciendo Santo, 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 claro, está elogiando a la Trinidad. Pero diciendo Santo, 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 dicen: Jehová Dios, la tierra está llena de su gloria. La tierra está llena de su gloria. Y ellos mismos dan este cántico: Santo, 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 Jehová, Dios, la tierra, toda la tierra. Y cuando habla de la tierra, se refiere a su creación, se refiere a los cielos, se refiere al firmamento, se refiere a lo creado en la tierra, a todo lo que existe
todo lo que hay está lleno de la gloria de Dios, porque su presencia se manifiesta a través de todo lo creado. Dios es el que ha hecho todo lo que existe, y sin Él nada de lo creado hubiera existido. Así es que démosle siempre la gloria al Señor, porque Él tuvo unos propósitos severos, unos propósitos definidos. ¿Por qué creó por qué hizo toda la creación? ¿Por qué existe tantos lugares? ¿Por qué existe tantas estrellas? Porque a medida que se vemos tantas estrellas y tanta grandeza, vamos a saber que más grande es aquel que lo hizo. Démosle siempre la gloria a Dios, porque toda la creación refleja su gloria, su presencia y su poder. Y es ahí donde nosotros glorificamos al Señor, dándole la honra, dándole la alabanza y reconociendo el poder que Él tiene sobre todo. Santo, 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 Jehová Dios. Toda la tierra, toda la creación está llena de su gloria. Y grande es la creación, más grande es aquel que la creó. Démosle la gloria a Jesús. Vamos a estar de pie y vamos a tener este cántico, este coro. Vamos a cantar, y mientras lo cantamos vamos a reflexionar en esta palabra de que todo está lleno de su gloria, nuestras vidas están llenas de su gloria, y que su gloria está por todo lugar de su propia creación. Dios hizo la creación para Él revelarse, manifestarse, Él glorificarse, y que la creación pueda ver su grandeza y su poder. Vamos a cantar este cántico, este coro, y mientras lo cantamos vamos a decirlo con toda nuestra fuerza, toda nuestra fe en Él, que todo lo que Él hizo, todo lo que Él hizo está lleno de su presencia. Vamos a decirlo. Santo, santo es el Señor, todopoderoso. Santo, santo es el Señor, todopoderoso.
todo está lleno de su gloria. Y la iglesia está llena de su gloria. Y Cristo llena la iglesia con su presencia. Y Él está en medio de este lugar. Le damos las gracias a cada uno por haber venido. Extrañamos a todos aquellos que no pudieron venir, que no nos vemos, pero gracias al Señor pues pudimos estar. Vamos entonces a despedirnos cantando este coro que dice: los cielos cuentan tu gloria, Los cielos cuentan tu gloria, Señor.